Vamos a continuar resolviendo aplicaciones del caso suma o diferencia de cubos. En ese sentido, nos vamos a ir a resolver en este video 5 ejercicios. Entonces, vámonos directamente al primero de ellos. En el ejercicio número 5, nosotros debemos reconocer que se trata de una suma de cubos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tienen que ser dos términos y ambos términos tienen que tener su raíz cúbica. Eso quiere decir que tienen que ser cubos perfectos. Entonces procedemos rápidamente a obtener estas raíces cúbicas. Del primer término entonces tendríamos de 125 sería 5 y de una potencia, en este caso aplicamos la regla práctica para sacar la raíz cúbica que debemos dividir entre 3 el exponente. Entonces de x a la sexta tendríamos x al cuadrado. En esa lógica de a la 9 su raíz cúbica sería a elevado al cubo. A continuación armamos el binomio, que sería 5x cuadrado más a elevado al cubo. Luego vendría el CPC. Empezamos elevando al cuadrado el primer término del binomio, entonces sería 25x a la cuarta. Multiplicamos los dos términos del binomio, entonces tendríamos 5 a cubo x al cuadrado. Y elevamos al cuadrado el segundo término del binomio, entonces sería a elevado a la sexta. Para eso ustedes deben recordar la propiedad de potencia, donde sabemos que se debe multiplicar los exponentes. Ahora, los signos del CPC, si el binomio es positivo, entonces en el CPC los signos van alternados. Ahora ya nos damos cuenta que los factores que hemos obtenido vendrían a ser primos, con lo cual el ejercicio habría concluido. Vámonos al sexto ejercicio, entonces procedemos de la misma manera. Empezamos sacando las raíces cúbicas. De 216 sería 6, de x a la 12 sacamos la tercera parte del exponente, entonces sería x a la 4. Procedemos a armar el binomio, entonces sería 6 menos x a la cuarta. Y luego formamos el CPC, que sería 6 al cuadrado, 36. El producto de 6 por x a la cuarta sería 6x a la cuarta. Y el cuadrado de x a la cuarta, que sería x a la octava. Como el binomio es negativo, entonces en el CPC todos los signos son positivos. Bueno, ya habíamos dicho entonces que el CPC va a ser siempre primo en el campo donde estamos haciendo la factorización, es decir, en los racionales. Y el primer factor es con el que tendríamos que tener cuidado, con el binomio. En este caso 6 menos x a la cuarta, si bien parece una diferencia de cuadrados, pero al no tener en este caso el 6 una raíz cuadrada, entonces estaríamos hablando de dos factores primos que habríamos obtenido, con lo cual el ejercicio 6 ha concluido. Vámonos al ejercicio 7. Es importante que reconozcas que existe un factor común monomio y el factor común siempre va a tener prioridad a la hora de la factorización en relación al resto de los casos. Eso significa que es lo primero que tendríamos que hacer. Entonces extraemos el factor común monomio en este caso, que sería 8xy. Abrimos un paréntesis. Realizamos las divisiones. El primer término del polinomio entre el factor común, entonces nos estaría quedando x al cubo más el segundo término del polinomio entre el factor común también. Entonces ahí nos estaría quedando 8, la x se cancela y nos quedaría y cubo. Ahora, si ustedes observan el paréntesis que se ha formado, se trata de una suma de cubos. Entonces rápidamente generamos las raíces cúbicas, en este caso, que serían x y 2y, equivalentes a las bases que les hablé en el anterior video, que les dejo el enlace en la parte superior derecha para que puedan verlo. Bien, entonces armamos el resultado final, que sería 8xy, es decir, copiamos el factor común monomio. Armamos el binomio que vendría de la suma de cubos, que sería x más 2y. Y a continuación su CPC, que sería x cuadrado, x por 2y, entonces nos da 2xy, y 2y elevado al cuadrado, que nos daría 4y cuadrado. Como tenemos el signo positivo en el binomio, entonces los signos ya sabemos que van alternados en el CPC. Y bien, ahora sí, todos los factores que hemos generado son primos, entonces el ejercicio ha concluido. Vámonos al ejercicio número 8. Entonces, al no existir factor común, como en el caso anterior, procedemos a identificar, en este caso, la diferencia de cubos.
Sacamos las raíces cúbicas. De 64 sería 4, de x a la sexta sería x al cuadrado. De 729 sería 9. Bien, armamos entonces el binomio, que sería 4x al cuadrado menos 9 con las bases obtenidas. Y procedemos también a formar el CPC. Entonces 4x al cuadrado sería 16x a la cuarta. 4x al cuadrado por 9 sería 36x al cuadrado. Y el cuadrado de 9 sabemos que es 81. Como es negativo el binomio, entonces todos los signos positivos en el CPC. Ahora, el CPC es primo, ya sabemos, pero el primer factor que hemos generado, nos damos cuenta que se trata de una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos que factorizarlo porque aún no es primo. Anotamos entonces igual. Las bases serían 2x y 3, sacando la raíz cuadrada. Ya lo vimos eso en otro video, que les dejo también el enlace en la parte superior derecha. Se desdoblaría entonces en lo siguiente. Dos binomios conjugados, que sería 2x más 3, y el siguiente que sería 2x menos 3. A continuación copiamos el CPC, 16x a la cuarta más 36x al cuadrado más 81. Y ahora sí nos damos cuenta que los factores que hemos generado, todos resultan ser primos, entonces el ejercicio concluyó. Vámonos al último ejercicio, entonces no existe factor común. Procedemos a identificar si se trata de una diferencia de cubos. Sacamos entonces las raíces cúbicas de 512, 8. De x a la 9 sacamos la tercera parte, entonces sería x al cubo. Raíz cúbica de 1 sería 1. Al tener las raíces cúbicas se trata de una diferencia de cubos. Entonces armamos el binomio, que sería 8x al cubo menos 1. Y a continuación armamos su CPC. 8x cubo al cuadrado sería 64x a la sexta. 8x al cubo por 1 sería 8x al cubo. Y el cuadrado de 1 finalmente que sigue siendo 1. Como es negativo el binomio, entonces el CPC sería todos los signos positivos. Ahora sí, tenemos que identificar que el binomio en este caso no es primo. Se trata de otra diferencia de cubos, entonces procedemos rápidamente a factorizarlo. Generamos las bases, sacando en este caso las raíces cúbicas y nos damos cuenta que serían 2x y 1. Entonces el binomio ya estaría formado. Construimos su CPC, que sería 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, 2x por 1 sería 2x, 1 por 1 que sería 1. Como es negativo el binomio, entonces su CPC llevaría todos los signos positivos y copiamos el factor que habíamos generado anteriormente, el primer CPC, que sabemos que es primo en el campo de los racionales. Bien, entonces a golpe de vista podemos ver que se tratan de factores primos, con lo cual el ejercicio ha concluido. Les agradezco por la atención y nos vemos en la próxima oportunidad.